Para poder entender la violencia contra las mujeres, los instrumentos legales que internacional y nacionalmente tienen injerencia en esta materia, la definición y los tipos de formas de violencia que específicamente en la República Bolivariana de Venezuela tenemos que enfocarnos en tres enfoques metodológicos: el enfoque de derechos humanos, el enfoque de género y el enfoque feminista. Entendiendo el enfoque de derechos humanos como aquel proceso donde nosotras consideramos las condiciones, enfocándonos la atención en la usuaria y el usuario de nuestros servicios, la usuaria y usuario de nuestros diagnósticos, de nuestros tratamientos, del proceso que nosotras y nosotros llamamos como acto médico. Entendiendo que también la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela tiene un catálogo de derechos que a su vez garantizan calidad de vida en materia de derechos sexuales y derechos reproductivos a nuestros usuarios y usuarias. También el enfoque de género, entendiendo el enfoque diferenciado y el enfoque de género como una categoría de análisis que permite establecer los roles diferenciados entre hombres y mujeres en una cultura. Cada cultura tiene esos ingredientes que hacen que hombres y mujeres tengan roles distintos, condiciones de vida distintos, condiciones incluso para poder gozar y disfrutar sus derechos humanos. En el ámbito de los derechos sexuales y reproductivos tenemos que no es lo mismo el proceso biológico que tiene un hombre o que se puede apropiar una mujer con respecto a la elección que pueda tener en su vida. Por ejemplo, en la maternidad y la paternidad son procesos diferenciados. A la hora de nosotras y nosotros poder hacer un quiebre en la calidad del servicio que prestamos, debemos considerar estas condiciones, entendiendo el enfoque de género, que no es sinónimo de sexo, que no es sinónimo de mujer, que es una categoría de análisis que nos permite analizar precisamente, y valga la redundancia, esas diferencias que hay entre hombres y mujeres en un mismo contexto, ante una consulta, ante un tratamiento, ante un proceso o un acto médico que implique hacer ese análisis a profundidad y permite que ese servicio sea cálido, ese servicio sea cercano y nos permite que el mismo usuario o usuaria se apropie de ese saber, de ese conocimiento médico que le va a generar calidad de vida. También tenemos el enfoque feminista, entendiendo el feminismo como un proceso importante de militancia, de activismo, cuyo objetivo es la igualdad entre las personas y que en ese sentido las feministas abogamos. ¿Por qué? Porque las condiciones de atención sean bajo una categoría de análisis de enfoque de género, sea bajo un enfoque de derechos humanos, y eso va a determinar el objetivo final, que es la igualdad, considerando las diferencias culturales que hay entre hombres y mujeres. También entendiendo el feminismo, que es investigación. ¿Investigación de qué tipo? Investigación de cuáles son las condiciones en que en una cultura que llamamos patriarcado, las mujeres tenemos diferencias y somos vulnerables. No es que nosotras queremos ser vulnerables, sino que hay unas condiciones biológicas, culturales, económicas, sociales, que hacen esa diferencia en las relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres. Y fíjense, en esto entonces, todo nuestro marco legal internacional y nacional están basados en estos tres enfoques metodológicos, que para poder entenderlo tendríamos que profundizar un poco más, y animo a las personas que nos están escuchando a que hagan su búsqueda personal sobre estos tres enfoques para que pueda fortalecer el ejercicio profesional y pueda también establecer un nivel de reflexivo personal de hacer los quiebres individuales para hacer la propia transformación individual hacia una construcción de una transformación colectiva con un ejercicio, goce y disfrute de estos derechos propiciados desde el mismo acto médico hacia nuestros usuarios y usuarias. El marco legal regulatorio internacional, tenemos la Convención para erradicar toda forma de discriminación contra las mujeres y tenemos la Convención para prevenir, atender, sancionar y erradicar toda forma de violencia contra las mujeres, que comúnmente se llama la Belén do Pará. También tenemos la Constitución de la República Bolivariana, específicamente hablando de Venezuela, y tenemos
la Ley de Igualdad de Oportunidad para las Mujeres, que es nuestro marco aquí en la República Bolivariana de Venezuela, la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que contiene la definición de violencia, contiene las formas de violencia y hay algunas específicas que se aplican al personal de salud en nuestro país. A continuación vemos que la definición de una vida libre de violencia nos la da la Convención Belén do Pará, y ella establece que una vida libre de violencia es el derecho de las mujeres a vivir libre de toda forma de discriminación y es el derecho de las mujeres a vivir fuera de cualquier estereotipo, a ser educada libre de cualquier forma que la involucre en una discriminación o que menoscabe el ejercicio o goce de sus derechos humanos. También, volviendo entonces a la definición de violencia que está en la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en su artículo 14, establece que la violencia contra las mujeres, a que se refiere la presente ley, comprende todo acto sexista o conducta inadecuada que tenga o pueda tener como resultado un daño, sufrimiento físico, sexual, psicológico, emocional, laboral, económico o patrimonial, la coacción o la privación arbitraria de la libertad e incluso puede llegar a la muerte, así como la amenaza de ejecutar tales actos, tanto si se producen en el ámbito público como en el ámbito privado. Esta definición recoge un poco lo que establece la Convención Belén do Pará, que define la violencia contra las mujeres en el ámbito público y en el ámbito privado, pero también señala que la violencia contra las mujeres son relaciones desiguales de poder, control y dominio. Violencia son relaciones desiguales de poder, control y dominio entre una persona y otra persona. Específicamente en el ámbito regulatorio de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, esta persona puede ser de un hombre hacia una mujer, de una mujer hacia otras mujeres, dependiendo de las condiciones de esas relaciones desiguales de poder. También nuestra legislación establece 21 formas de violencia contra las mujeres. Las que más se denuncian a nivel nacional de la República Bolivariana de Venezuela está la violencia psicológica, el acoso o hostigamiento, la amenaza, la violencia sexual, la violencia económica y patrimonial, y nosotras y nosotros nos vamos a detener en las formas específicas que tienen que ver con el personal de salud. Estas son la violencia obstétrica, que es la forma de violencia número 15 del artículo 13 de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, estableciendo esta como la apropiación del cuerpo y los procesos reproductivos de las mujeres por personal de salud, que se expresa en un trato deshumanizador, en un abuso de medicalización y patologización de los procesos naturales, trayendo consigo pérdida de autonomía y capacidad de decidir libremente sobre sus cuerpos y sexualidad, impactando negativamente en la calidad de vida de las mujeres. Quiere decir que aquí establece un quiebre importante desde el punto de vista jurídico en la forma de atención a nuestras usuarias, en donde debe haber un límite entre ese saber médico, entre ese acto médico y el respeto a la autonomía en su salud sexual y reproductiva de nuestras mujeres. También establece el artículo 51 cuáles son las conductas específicas que tienen que ver con la violencia obstétrica. Y establece 5 conductas que son importantes porque a veces pareciera que la rutina nos lleva a cometer este tipo de situaciones que la ley establece como delito. Este artículo 51 nos dice que los actos constitutivos de violencia obstétricas que son ejecutados por personal de salud, y fíjese, cuando habla de personal de salud, nada más no está hablando del médico o la médica, está hablando de toda aquella persona que está involucrada en ese momento en el acto médico. Y nos dice que son, primero, no atender oportuna y eficazmente las emergencias obstétricas. Segundo, obligar a la mujer a parir en posición supina con las piernas levantadas, existiendo los medios necesarios para la realización del parto vertical. Tercero, obstaculizar el apego precoz del niño o niña con su madre sin causa médica justificada, negándole la posibilidad de cargarlo o cargarla y amamantarlo o amamantarla inmediatamente al nacer. Cuarto, alterar el proceso natural del parto de bajo riesgo mediante el uso de técnicas de aceleración
sin obtener el consentimiento voluntario, expreso e informado de la mujer. 5. Practicar el parto por vía de cesárea existiendo condiciones para el parto natural sin obtener el consentimiento voluntario, expreso e informado de la mujer. Estos supuestos, el tribunal, una vez considerados los elementos de convicción y de prueba, impondrá al responsable o la responsable una multa de 250 unidades tributarias a 500 unidades tributarias, debiendo remitir copia certificada de la sentencia condenatoria definitiva y firme al respectivo colegio profesional o institución gremial a los fines del procedimiento disciplinario que corresponda. Fíjense que este artículo establece 5 supuestos de algunas costumbres que se han hecho norma en algunas instituciones públicas y privadas y que precisamente trata la norma de establecer otra manera de atención. Por ejemplo, las emergencias de manera oportuna y eficaz, evitar que la usuaria vaya a varios centros o instituciones públicas o privadas para ser atendida en una emergencia obstétrica, impedir el apego precoz, porque es un poco un acto de soberanía alimentaria, que la madre tenga la oportunidad de tener a su hijo, a su hija y poder amamantarlo, inducir el parto por otros medios o con técnicas de aceleración sin el consentimiento previo e informado de la usuaria. Como vemos, estos tipos penales que están configurados en el artículo 51 nos establece que debe respetarse la autonomía de la usuaria en el uso, goce y disfruto de sus derechos sexuales, y en este caso estamos hablando de sus derechos reproductivos. Entonces tenemos que la violencia obstétrica tiene unos actos que son retardar, obstaculizar, alterar por parte del personal de salud, unos medios, el establecimiento de una situación de vulnerabilidad, el abuso del poder médico en unas condiciones que es la consulta, que es el quirófano, que son los espacios de las instituciones de salud, la medicalización y patologización y también un trato deshumanizado de parte del personal de salud con la usuaria. El propósito es la apropiación y disposición del proceso reproductivo de la mujer, lesión a los derechos a la salud, a la integridad e incluso a la vida de esta usuaria. El artículo 14, que es la esterilización forzada, que es otro de los artículos que está específicamente direccionado al personal de salud, establece que la esterilización forzada es realizar o causar intencionalmente a la mujer sin brindarle la debida información, sin su consentimiento voluntario e informado y sin que la misma haya tenido justificación, un tratamiento médico o quirúrgico u otro acto que tenga como resultado su esterilización o la privación de su capacidad biológica y reproductiva. Fíjese, este artículo también va direccionado al respeto de las decisiones de nuestras usuarias en el uso, gozo y disfrute de sus derechos sexuales y reproductivos. Y el artículo 52 tiene la consecuencia penal o la conducta que se juzga. Establece quien intencionalmente prive a la mujer de su capacidad reproductiva sin brindarle la debida información y obtener su consentimiento expreso, voluntario e informado, no existiendo razón médica o quirúrgica debidamente comprobada que lo justifique, será sancionado o sancionada con pena de prisión de 2 a 5 años. Fíjense, estos dos artículos van acompañados de la violencia institucional, que tiene que ver un poco con ese trato o esa obstaculización que hacen algunos servidores y servidoras o personas en las instituciones públicas o privadas, ¿verdad?, que retarden, obstaculicen o no permitan que las mujeres tengan acceso a los derechos que establece la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una vida libre de violencia. Y esto tiene que ver un poco cuando se pide la información sobre las mujeres, sobre el documento jurídico médico, que es la historia médica, cuando se está abriendo un proceso de investigación, entonces está esta violencia institucional. Y vamos cerrando con otro artículo que tiene que ver con la obligación de dar aviso. El personal de salud en la República Bolivariana de Venezuela tiene el deber de hacer la denuncia, por un lado, pero también tiene el deber de dar aviso a las autoridades cuando nosotras y nosotros estamos frente a casos de violencia contra las mujeres. Quiere decir que el personal de salud está obligado
en ese cuestionario, en esa entrevista que hace con la usuaria, está obligado a preguntarle si ella ha sido víctima de algún tipo de violencia o auscultándola, aunque no lo diga la usuaria, y ve algún signo de violencia en el cuerpo de esta usuaria, el personal de salud tiene el deber de avisar a las autoridades y que sean las instituciones que hagan los caminos o los procedimientos de denuncia, de investigación, precisamente para preservar la integridad del personal de salud. Fíjense, todos estos enfoques y todas estas normas que están establecidas en la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una vida libre de violencia están direccionadas, primero, desde el enfoque de los derechos humanos, a preservar las condiciones y las garantías en la calidad de vida de nuestras usuarias, a generar conciencia en el personal de salud. Algunas personas critican mucho la violencia obstétrica como delito, como forma de violencia, pero esa va direccionada a hacer un cambio en algunas costumbres institucionalizadas que merman la calidad de vida de nuestras usuarias. Esas costumbres las cambiamos las personas, las cambiamos el personal de salud. Y este articulado va direccionado a hacer esas reflexiones, a hacer esos cambios, para nosotros poder permitirle, bajo las condiciones, bajo las particularidades de nuestras usuarias y usuarios, permitir una autonomía en el uso, gozo y disfrute de esos derechos sexuales y reproductivos. Y por supuesto lograr en ese servicio, en ese enfoque de servicio con derechos humanos de calidad, de calidez, lograr una igualdad en el trato y en las condiciones, pero también en el resultado entre hombres y mujeres que forman parte de los usuarios y usuarias de estos servicios.